Hola a todos y bienvenidos a nuestro canal. Hoy vamos a desentrañar uno de los misterios más fascinantes y útiles de nuestro mundo. ¿Qué es exactamente la electricidad? Seguro que la usas todos los días para cargar tu móvil, encender la luz o ver vídeos como este. Pero, ¿alguna vez te has preguntado cómo funciona? Quédate conmigo y en los próximos minutos lo entenderás todo de una forma súper sencilla. Para empezar, imagina que todo lo que nos rodea, absolutamente todo, está hecho de piezas diminutas llamadas átomos. Piensa en ellos como si fueran pequeños sistemas solares. En el centro tenemos el núcleo, como el Sol, y girando a su alrededor, como los planetas, están los electrones. Estos electrones son los protagonistas de nuestra historia. La electricidad no es más que el movimiento de estos electrones. Cuando los electrones se desplazan de un átomo a otro de forma ordenada, ¡zas!, tenemos una corriente eléctrica. Es como un río de electrones fluyendo. Ahora bien, no todos los materiales dejan que sus electrones se muevan con la misma facilidad. Aquí es donde entra la primera gran clasificación. Por un lado, tenemos los materiales conductores. Piensa en los metales como el cobre o el aluminio. Sus átomos tienen electrones en las capas más externas que no están muy atados al núcleo. Son como niños traviesos en un parque, listos para saltar y correr de un lado a otro. A estos los llamamos electrones libres. Gracias a ellos, los materiales conductores permiten que la electricidad fluya a través de ellos sin problemas. Por eso los cables eléctricos están hechos de cobre. En el otro extremo, tenemos los materiales aislantes. El plástico, la madera o el vidrio son buenos ejemplos. En estos materiales, los electrones están muy fuertemente ligados a sus átomos. Son como niños bien educados sentados en su silla que no se mueven de su sitio. Como no tienen electrones libres, no permiten el paso de la corriente eléctrica. Por eso, los cables que usamos tienen un recubrimiento de plástico, para protegernos y evitar que la electricidad se escape. Y entre estos dos extremos, hay un tercer grupo súper interesante, los semiconductores. Materiales como el silicio, que es la base de toda la electrónica moderna. Los semiconductores son como adolescentes indecisos. Normalmente no conducen la electricidad, pero si les damos un pequeño empujón, como aplicarles un poco de voltaje o luz, empiezan a conducir. Esta capacidad de controlar si conducen o no es lo que los hace fundamentales para crear los chips de nuestros ordenadores, móviles y prácticamente cualquier dispositivo electrónico que se te ocurra. Bien, ya sabemos que la electricidad es el movimiento de electrones, pero este movimiento puede ocurrir de dos maneras principales. Primero, tenemos la corriente continua, o CC. Imagina una autopista de un solo sentido. Todos los coches, o en nuestro caso, todos los electrones, van siempre en la misma dirección, desde el polo negativo al polo positivo. ¿Dónde encontramos este tipo de corriente? En las pilas y baterías. La linterna que usas cuando se va la luz, el mando de la tele o incluso la batería de tu coche, todos funcionan con corriente continua. El flujo es constante y directo. Por otro lado, está la corriente alterna o CA. Esta es un poco más peculiar. Si la corriente continua era una autopista de un solo sentido, la alterna es como una calle donde los coches van hacia adelante un instante y al siguiente marcha atrás. Los electrones no viajan largas distancias, sino que vibran, moviéndose hacia adelante y hacia atrás en su posición, cambiando de sentido constantemente. En Europa, por ejemplo, cambian de sentido 50 veces por segundo. Eso es muy rápido. ¿Y dónde está esta corriente? Es la que llega a los enchufes de nuestras casas. Es la que alimenta la nevera, la televisión, el ordenador, casi todo. Se transfiere a largas distancias desde las centrales eléctricas porque es más eficiente y fácil de transformar. Para entender cómo funciona la electricidad en un circuito, necesitamos conocer 4 conceptos clave, 4 magnitudes fundamentales. Son como los ingredientes básicos de una receta. La primera es la intensidad de corriente. Se mide en amperios, A. La intensidad es básicamente la cantidad de electrones que pasan por un punto del circuito en un segundo. Imagina un río. La intensidad sería el caudal de agua. A más amperios, más electrones fluyendo, como un río más caudaloso. La segunda es el voltaje, también llamado tensión o diferencia de potencial. Se mide en voltios, pumbe. El voltaje es la fuerza o la presión que empuja a los electrones para que se muevan. Volviendo a nuestro río, el voltaje sería la inclinación de la ladera. A más inclinación, el agua baja con más fuerza. A más voltios, los electrones son empujados con más energía. La tercera magnitud es la resistencia.
se mide en ohmios, Ohr. La resistencia es la oposición que presenta un material al paso de la corriente. Es como si en nuestro río pusiéramos rocas y estrechamientos. El agua tendría más dificultad para pasar. Todos los materiales, incluso los conductores, tienen algo de resistencia. Los aislantes, por supuesto, tienen una resistencia altísima. Y por último, pero no menos importante, tenemos la potencia. Se mide en vatios W. La potencia es la cantidad de trabajo o energía que el circuito puede realizar en un segundo. Es el resultado de combinar el voltaje y la intensidad. En términos sencillos, nos dice cuánta fuerza eléctrica se está usando. Cuando miras la factura de la luz, lo que pagas es la energía consumida, que es la potencia multiplicada por el tiempo que la has estado usando. Ahora que conocemos los ingredientes, vamos a ver cómo se cocinan, es decir, cómo se combinan en los circuitos eléctricos. Un circuito no es más que un camino cerrado por el que pueden circular los electrones. El circuito más simple que podemos imaginar tiene tres componentes: una fuente de alimentación como una pila que proporciona el voltaje, un conductor, que es el cable por el que fluyen los electrones, y un receptor o carga, que es el dispositivo que va a usar esa electricidad como una bombilla. La pila empuja los electrones que viajan por el cable, atraviesan la bombilla haciéndola brillar y regresan a la pila, completando el ciclo. Pero las cosas se pueden complicar un poco. ¿Qué pasa si queremos conectar varias bombillas? Hay dos formas principales de hacerlo. La primera es en serie. Conectar en serie es como poner las bombillas una detrás de la otra en el mismo cable, como las luces de un árbol de Navidad antiguo. La corriente tiene que pasar por la primera bombilla, luego por la segunda, luego por la tercera. El problema de este montaje es que si una bombilla se funde, el circuito se interrumpe y todas las demás se apagan. Además, el voltaje total de la pila se reparte entre todas las bombillas, por lo que brillarán con menos intensidad que si estuvieran solas. La segunda forma es en paralelo. Imagina que desde la pila sacamos dos cables y cada bombilla se conecta a esos dos cables en ramales separados, como los peldaños de una escalera. Aquí, la corriente se divide. Una parte va por una bombilla, otra parte por la otra. La gran ventaja es que cada bombilla recibe el voltaje completo de la pila, por lo que todas brillan con su máxima intensidad. Y si una se funde, las demás siguen funcionando sin problema porque la corriente sigue teniendo caminos por donde pasar. Así es como están conectados los enchufes y las luces de tu casa. Y por supuesto, también existen los circuitos mixtos, que son una combinación de conexiones en serie y en paralelo. Son más complejos, pero se basan en los mismos principios que acabamos de ver. Así que, en resumen, la electricidad es el flujo de electrones. Los materiales conductores lo permiten, los aislantes lo impiden y los semiconductores lo controlan. Puede ser continua, como en una pila, o alterna, como en tu casa. Y su comportamiento en un circuito se define por la intensidad, el voltaje y la resistencia, que determinan la potencia. Podemos conectar componentes en serie, uno tras otro, o en paralelo, en ramales diferentes. Y eso es todo por hoy. Espero que ahora tengas una idea mucho más clara de qué es la electricidad y cómo funciona este fenómeno que impulsa nuestro mundo moderno. No es tan complicado, ¿verdad? Es solo un río invisible de partículas diminutas haciendo su trabajo. Si te ha gustado el vídeo y has aprendido algo nuevo, no te olvides de darle a me gusta, que nos ayuda un montón. Y si quieres seguir descubriendo los secretos de la ciencia y la tecnología de una forma fácil y divertida, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte nada. Déjame en los comentarios qué otro tema te gustaría que explicáramos. Muchas gracias por vernos y hasta la próxima.